una de las actividades de nuestro 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa de la RADIE es apagar nuestros micrófonos, por favor, mientras participemos. Activamos la cámara si estamos en condiciones de hacerlo. El día de hoy es 22 de octubre de 2020. Estamos por desarrollar la mesa de trabajo 2.4, correspondiente a la línea temática 2, procesos de enseñanza y aprendizaje. Decía hace un momento, esto en el marco del 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa de la RADIE. En esta mesa nos van a presentar trabajos de investigación Francisco Enrique García López, María Magdalena Hernández Valdés, Luis Alberto Luna García. Ellos nos presentarán la ponencia El desarrollo de competencias cognitivas en la formación docente. Nos acompañan también Rosa Yadira Saavedra Torres, Edna Citlali Alatorre González, quienes junto con un servidor presentaremos la ponencia Estrategias de adquisición de información empleadas por estudiantes de 2 instituciones formadoras de docentes del estado de Durango. Tenemos una tercera ponencia denominada Creencias pedagógicas de docentes en la práctica de intervención educativa en UPN de Chihuahua. Esta ponencia es de la autoría de Laura Beatriz Fernández Delgado, Carlos Alberto Armendáriz Valles, Gloria Romero González y Jacqueline Mesa Granados. Y para cerrar esta mesa de trabajo, Lucio de Jesús Nevares y Vianey Sariñana Roacho nos presentarán su trabajo de investigación titulado El cálculo aritmético en la resolución de problemas. Bien, pues estamos iniciando con el desarrollo de nuestra mesa 2.4. Les comento a todos los ponentes, al tiempo que doy la bienvenida a todos quienes están participando a través de la transmisión simultánea de YouTube, que nuestros ponentes tendrán un aproximado de 15 minutos para realizar su exposición. Les comento también que cuando resten 3 minutos, es decir, cuando vaya el minuto 12, yo les mostraré esta tarjetita verde, ¿sí? Ese será un indicativo que ustedes de inmediato tendrán que valorar su nivel de avance en su presentación para que prioricen la información que desean presentar precisamente hacia el final. En caso necesario, yo me voy a ver en la penosa necesidad de mostrarles una tarjeta roja. Eso será indicativo de que ustedes tendrán que cerrar su exposición a la brevedad. Les comento también que deberán tener apagados sus micrófonos mientras no participen y les decía, tendrán también que activar su cámara si están en condiciones de hacerlo. Les comento que después de esta primera etapa de las presentaciones, tendremos una segunda cuya esencia será el planteamiento de preguntas y de respuestas por parte de ustedes. Los compañeros de RADIE Televisión me harán el favor de rescatar esas preguntas del canal de YouTube y me las pondrán por aquí en el chat de esta aula de Meet. De ahí que yo podré plantearles esos cuestionamientos, esos comentarios del público que nos está haciendo el favor de acompañarnos, insisto, en el canal de YouTube. Si alguno de los presentes tiene algún comentario o alguna pregunta para el resto de los ponentes, pues también la sugerencia es que escriban, por favor, en el chat ese cuestionamiento, ese comentario, esa pregunta. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, precisamente, algún comentario respecto al desarrollo de esta mesa de trabajo. No particular ninguna, gracias. Siendo así, entonces vamos a iniciar, por favor, con la presentación de Francisco Enrique García López, María Magdalena Hernández Valdés y Luis Alberto Luna García. Ellos nos presentan su trabajo de investigación denominado El desarrollo de competencias cognitivas en la formación docente. En un momento,
Efectivamente, en un momento voy a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, que puedan verla? Sí, se ve. Sí, igualmente solicitaría a los compañeros de Radía Televisión que me confirmen si en la transmisión de YouTube están viendo ya la presentación. Gracias. Sí, se ve. Bien, pues a continuación lo escuchamos. Maestro Francisco Enrique García López, adelante. Gracias, doctor, muy amable. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes desde Parras de la Fuente, Coahuila, Escuela Normal Oficial Dora Madero. Por razones de trabajo, la maestra María Magdalena Hernández Valdés no es posible conectarse y tampoco al señor director Luis Alberto Luna García, por las mismas razones. Agradezco el espacio. Esta ponencia derivada de una parte de la investigación sobre el desarrollo de competencias cognitivas en la formación docente ha sido desarrollada, empezó a desarrollarse a finales de 2019. Es una investigación parcial porque después se vino la cuestión de la contingencia y ya no pudimos concretar el resto de los datos en tiempo y forma y quiero establecer esa precisión. La siguiente, por favor, doctor, si es tan amable. ¿Una más, maestro? Sí, adelante, sí, para que aparezcan los objetivos, si es usted tan amable, doctor. Bueno, ¿qué objetivos establecimos en esta parte de la investigación? Una, pues determinar las capacidades y destrezas que se estaban promoviendo en el aula de clases en el marco del desarrollo, particularmente la cognición y metacognición. Y un segundo objetivo que se planteó fue pues indagar los vínculos y asociaciones entre las capacidades, destrezas y habilidades. Y en las habilidades, bueno, pues entran esas habilidades cognitivas y metacognitivas. Adelante, por favor, doctor. ¿Qué referentes teóricos consideramos al respecto? Uno de ellos es, perdón, el planteamiento teórico, disculpen. Esto nace por las inquietudes que hemos tenido en el colegiado y demás sobre cómo se están desarrollando los estudiantes a partir de los planteamientos del Plan 2012, del Plan 2018, que nosotros es la licenciatura en educación primaria, y obviamente aquí han surgido una serie de inquietudes que tienen que ver precisamente con el desarrollo de esas competencias cognitivas y metacognitivas. Adelante, doctor, si gusta presentar el siguientes dos apartados. Entonces, en el marco de ese plan 2012 y plan 2018, hay tres enfoques curriculares, como los que están en primaria ustedes los conocen. Uno es el enfoque centrado en el aprendizaje, que evidentemente recupera muchísimos aspectos que tienen que ver con los procesos cognitivos básicos y superiores. Entonces, a partir de esto, bueno, pues tiene que desarrollar el estudiante una serie de capacidades, de destrezas y habilidades muy relacionadas con un conjunto de competencias genéricas y profesionales. Y también aquí surge otra inquietud, ¿eh? En el enfoque centrado en el aprendizaje, pues también el desarrollo metacognitivo pues, es sumamente importante, porque este desarrollo metacognitivo le permite al estudiante tener mayores niveles de conocimiento, de comprensión, de asimilación en el marco del proceso de aprendizaje. Hay en el aprendizaje, en el enfoque centrado en el aprendizaje, se plantea la necesidad de que debe ser un proceso de aprendizaje-enseñanza y no necesariamente de enseñanza-aprendizaje. Y hay otros referentes ahí importantes como el desarrollo de la propia autonomía, ciertas disciplinas y, por supuesto, la cuestión de la motivación. Adelante, doctor, si es tan amable. Respecto a
Las hipótesis, a la metodología, bueno, pues participaron 100 estudiantes, nuestra población es muy pequeña, estamos enclavados entre Saltillo y Torreón, que tienen escuelas normales, entonces nuestra población es muy poca, entonces participó el 100% de la población, en ese momento eran 100 estudiantes de primero o cuarto grado, plan 2002 y plan 2018. Este, Se hizo todo a través de un instrumento, de un cuestionario que se midió mediante la escala de 0 a 10. Eh, Fueron conformados por dos ejes, uno relacionado directamente con las capacidades, las destrezas y las habilidades, y el segundo eje con los procesos básicos cognitivos y de orden superior. Bueno, de orden superior, pues entra la parte de la metacognición y demás, del aprender a aprender, aprender a enseñar, aprender a reflexionar, etcétera. Entonces, el enfoque fue cuantitativo, descriptivo y correlacional, y en la parte de correlación fue estrictamente la correlación de peso. Entonces, planteamos dos hipótesis a partir de ellos. Una de ellas es que, pues hasta el 70% de los profesores normalistas, pues estaban considerando el cómo aprenden los estudiantes para desarrollar el proceso de aprendizaje. Es decir, se subordinaron a la parte del enfoque centrado en el aprendizaje, dejaron de lado la enseñanza repetitiva. Así lo planteamos en su momento. Y otra segunda es que, pues a mayor fomento de los procesos cognitivos básicos, pues mayor sería el desarrollo de destrezas y capacidades para aprender, una hipótesis causa-efecto. Adelante, por favor, por si es tan amable. Y bueno, pues en la parte de los resultados lo dividimos en dos. Uno, los que son los descriptivos y otro que los que son los correlacionales. Entonces, de entre todo el cúmulo de información que se generó, bueno, pues ahí pudimos apreciar que una de las destrezas que más se desarrollaban, o sea, hasta el momento de la aplicación de la investigación, era la de comunicar de manera oral en los ambientes de aprendizaje. Hay diferencias importantes que esas se van a poder consultar ya en la propia publicación, en la publicación en extenso. Entonces, esto nos sorprendió mucho porque nosotros asumíamos desde antes que el hecho de estar centrado en el aprendizaje no necesariamente se iba a fortalecer esta, sino también otro tipo de expresiones, la escrita y demás. Sin embargo, nos sorprendió porque bueno, sigue habiendo mucho énfasis en la parte de la participación, de la tipo de actividades, bueno, tareas de aprendizaje y tareas de aprendizaje más orientadas a la cuestión oral, a la expresión, a la exposición didáctica y demás, y no necesariamente a la producción académica, a la producción escrita. Y otra destreza, bueno, la de comprensión, pues esta es muy importante, o sea, si el muchacho no desarrolla esta capacidad de comprensión, evidentemente, pues no va a poder hacer interpretaciones, no va a poder argumentar, fundamentar, explicar en una mayor medida. Y otra cosa es, bueno, que hasta al 90% de los estudiantes opinaban que su motivación era intrínseca. Esto es un componente importante, como bien ustedes lo saben, del proceso de aprendizaje, y más en el enfoque centrado en el aprendizaje. Para poder aprender, enseñar y demás, pues la motivación es muy, muy importante. Y que lo establecieron ellos, pues que está orientada a la mejora del yo individual, es decir, esa motivación que nacía de adentro, pues ellos estaban más orientada a crecer de manera individual y no tanto como equipo, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, pues en cierta medida contribuye a que sean capaces de desarrollar mejores o más altos niveles de desempeño. La motivación era trascendental. Y otro resultado importante, que lo ven ustedes en medio, bueno, pues que hasta el 85% de los profesores, incluimos a los profesores en parte de la encuesta, esto sí no nos participaron todos, ellos establecen que hasta el 85% de ellos habían subordinado ese aprendizaje, esas formas de enseñar a los nuevos métodos propios del enfoque centrado en el aprendizaje, en el sociocognitivo. Entonces, esto es muy bueno porque significa que vamos transitando hacia un cambio de roles, a una transformación de nuestro quehacer docente en el marco de este enfoque particularmente, ¿verdad? El segundo enfoque es el enfoque central basado en competencias, como ustedes bien lo saben. Entonces,
También aquí pudimos identificar que hasta el 15% de los profesores frente a grupo no estaban considerando esos enfoques centrados en el aprendizaje. Ahí resultó que señalaban los estudiantes que las clases seguían en esa 15% de los profesores, mucha clase magistral, demasiado discurso, poca actividad, poca interacción con ellos, actividades más de vas a hacer un resumen, de vas a hacer un ensayo. Sin embargo, nunca había una retroalimentación al respecto. Entonces, esto, bueno, sí nos preocupa en cierta medida porque sabemos que tenemos que cambiar esos roles. Y otra parte de la cuestión que tiene que ver de los resultados descriptivos, bueno, que al momento de hacer esa comparación, pues nos permite identificar, bueno, pues que sí hay diferencias entre las capacidades, destrezas y habilidades que se fomentan en cada grado. Entendemos y nosotros aumentando el nivel de complejidad y que dependiendo del trayecto formativo, bueno, pues se hace énfasis en cierto conjunto de competencias, ¿verdad? Obviamente con ese conjunto de capacidades, destrezas y habilidades. Sin embargo, conforme iba avanzando el estudiante, en la publicación, insisto, lo van a ver, desafortunadamente eran los mismos patrones de enseñanza de los profesores normalistas. Hay profesores quienes estamos en un grado, en otro y en otro. Entonces, advertimos esa parte, ¿verdad? Entonces, adelante, doctor, si es tan amable. Y sí, esto también nos permitió identificar ciertas asociaciones significativas. Algo que nos llamó muchísimo la atención ya en el análisis, que la percepción tenía una relación considerable con demasiadas otras variables, ¿verdad? Entre ellas la de sintetizar, inferir, evaluar y explicar. Al momento que planteamos la investigación, la verdad es que no consideramos la cuestión de la percepción. Gracias, doctor. Entonces, esto sí nos llamó muchísimo la atención porque en cierta medida estábamos cerrados respecto a cómo caracterizábamos el objeto de estudio a partir del fenómeno de estudio, que es el desarrollo de capacidad. Adelante, doctor, si es tan amable. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Que estos resultados nos permiten identificar que sí hay un alto porcentaje de profesores que sí están favoreciendo el desarrollo de competencias cognitivas, en el marco del enfoque centrado en el aprendizaje, pero también que hay ahí datos importantes respecto a que algunos, posiblemente por resistencia, por la brecha generacional y demás, lo cual abre una importante área de oportunidad para continuar con la investigación y incluir estas variables, estos aspectos, estas categorías para darle respuesta. Los resultados de la comparación entre lo que se desarrolla en cada uno de los grados de licenciatura en educación primaria determinó que existen diferencias en cada uno de ellos respecto a las competencias que están movilizando, lo cual en términos generales es significativo, porque la movilización de competencias enriquece el proceso de formación de semestre y o grado escolar. Sin embargo, plantea otra situación. Respecto al poco porcentaje de profesores, vimos que independientemente del grado, seguía con los mismos patrones, con las mismas metodologías, con las mismas formas de enseñar. Entonces, esto sí nos preocupa porque las expectativas del estudiante, ya cuando llega a un grado superior y conoce el profesor, pues ahí limita mucho incrementar su formación. Y otro, bueno, pues que en los ambientes de aprendizaje se hace menos énfasis en el desarrollo de competencias para comunicar de manera gráfica, ya lo señalaba. Se hace mucho énfasis en el desarrollo de la competencia en expresión oral. Sin embargo, lo demás no. La de interpretar información, la de elaborar fundamentos, la de aprender a explicar, fundamentar. Gracias, doctor. Disculpe. Adelante, si gusta. No, concluya. Está bien, maestro, concluya, adelante. Entonces decía yo, bueno, aprender a explicar, fundamentar, interpretar, son habilidades claves, como todos lo sabemos, en la etapa de formación profesional, al momento de titularse, trabajo de titulación y demás. Entonces, estas son fundamentales. Entonces, ahí tenemos una gran área de oportunidad, me parece. Gracias a todos. Gracias, doctor. ¿A usted, maestro Enrique?
Muchas gracias por su participación. Vamos entonces a continuación a la presentación de la segunda ponencia. Les decía, corre a cargo de la maestra Rosa Yadira Saavedra Torres, Edna Citlali Alatorre González y su servidor Flavio Ortega Muñoz. La ponencia es denominada Estrategias de Adquisición de Información empleadas por estudiantes de 2 instituciones formadoras de docentes del estado de Durango. Me está comentando la maestra Yadira que tuvo algunas dificultades. Les propongo, compañeros, a continuación, seguimos con la tercera ponencia. Podemos seguir con la tercera ponencia y ahorita que regrese, que resuelva las dificultades, la maestra Yadira presenta a ella la ponencia. ¿Está bien? Ok, vamos a escuchar entonces a Laura Beatriz Fernández Delgado, Carlos Alberto Armendáriz Valles, Gloria Romero González y Jacqueline Mesa Granados, con su trabajo de investigación denominado Creencias Pedagógicas de Docentes en la Práctica de Intervención Educativa en la UPN del Estado de Chihuahua. Voy entonces a continuación a proyectar sus diapositivas. ¿Me indican, por favor, que puedan ver las diapositivas? Así sí, es, adelante. Iniciamos, adelante. ¿No la puede poner en pantalla completa? Ahí estamos. Sí, adelante. Ok, las compañeras maestra Gloria Romero y Jacqueline Mesa, por cuestiones personales no nos acompañan, pero está el maestro Carlos Armendáriz y una servidora. Es el título Creencias Pedagógicas de los Docentes en la Práctica de la Intervención Educativa en la UPN. Adelante. Aquí la introducción básicamente nos habla nada más de que, bueno, como todos sabemos desde hace ya años, la Secretaría de Educación Pública y las instancias nacionales e internacionales, pues han buscado el acceso, la equidad, la cobertura, la calidad, y por su parte la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua propone esta licenciatura en Intervención Educativa, a la que llamaremos LIE, como una estrategia para atender las demandas sociales, y se propone transformar una realidad por medio de procesos de intervención. Adelante. Entramos al planteamiento del problema. El problema consiste en la experiencia que hemos tenido con la licenciatura. Ha sido compleja desde su inicio debido a que los diseñadores, se hizo quizá por sacarla un poco rápido, es un diseño curricular que todavía está en proceso de actualización y nos ha costado pues bastante trabajo su implementación. Esto ha dado como resultado un conocimiento insuficiente por parte de los docentes hacia la operatividad, naturalmente, y bueno, un poco ha sido poca la programación de los estudios, los cursos de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que inician prácticas profesionales. Por supuesto que esto ha generado una ambigüedad respecto a la forma de conceptualizar y desarrollar la intervención. Nos hace falta más solidez en los referentes metodológicos. Adelante. En el mismo orden de ideas, se pretende que los estudiantes identifiquen, comprendan y reflexionen sobre el carácter emergente de la LIE y sensibilizarse con el impacto social. Aquí, citamos a la doctora Negrete. Ella nos habla de que el dispositivo de la intervención siempre está entre lo científico y lo cotidiano, entre lo instituyente y lo instituido. Y la intención es hablar, hacer hablar al otro. Básicamente esto. Adelante. Por lo tanto, el objeto de estudio consiste así de la siguiente manera.
Se considera el docente como un principal agente de transformación, por lo tanto es nuestro sujeto de estudio. Por lo tanto, es importante estudiar sus esquemas o creencias pedagógicas respecto a las intervenciones educativas, por lo que el objeto de estudio es creencias pedagógicas de docentes de la Open-Edge en cuanto a las mencionadas intervenciones. Adelante. Y se justifica de esta manera que ya hemos subrayado. Es necesario explorar o develar estas creencias pedagógicas que subyacen en el proceso. Asimismo, recabar los datos, descubrir fortalezas, debilidades o áreas de oportunidad. Aquí citamos a Negrete y Rangel para decir que hemos generado algunos actores educativos un pensamiento lineal y también desconocer cosas. Los interventores permiten observar elementos que están en juego. Existe una gran cantidad de leyes que permiten que lo emergente se observe. Básicamente esto, estábamos hablando también en el taller referente a esto, ¿no? Que esta relación entre lo teórico y lo práctico, y bueno, pues esto siempre ha sido un debate. Adelante. El propósito de nuestra investigación, como ya les mencioné, es explorar las creencias pedagógicas de docentes en referencia a la conceptualización, metodología y objetivo de la intervención educativa en la licenciatura. Adelante. Las preguntas de investigación son estas. ¿Cuáles creencias pedagógicas de docentes tienen más influencia en la formación de interventores educativos en formación? ¿Y cómo perciben la enseñanza de la intervención educativa en la LIE los participantes en cuanto a fortalezas y debilidades? Adelante. Básicamente, nuestra fundamentación teórica es obviamente en el documento general de la licenciatura en intervención educativa de la UPN. Específicamente su objetivo, su enfoque por competencias y su campo de trabajo. Estamos tomando a la doctora Teresa de Jesús Negrete y Eduardo Remedi respecto a la intervención educativa, a Materán y Rojas para los paradigmas de las creencias pedagógicas. Adelante. El método consiste en un diseño experimental del tipo prueba y posprueba con grupo control por asignación al azar. Es un método mixto de estrategia concurrente anidada con predominancia cualitativa. Se realiza en el campus Camargo del Open-Edge. La muestra es no probabilística por conveniencia y sujetos tipo. Está representada por docentes que imparten o han impartido las asignaturas en la LIE y alumnos de la misma. Los instrumentos de recolección de datos es una guía del grupo focal cuya validez de contenido y constructo la realizan expertos. También se utilizan las notas de diario de campo y videograbaciones. El estudio se ubica con un paradigma interpretativo, ya que el objeto de estudio se presenta sobre una realidad construida con marcos de referencia de los actores dentro de situaciones que constantemente se redefinen. Adelante. Se diseña un taller con grupo experimental para docentes y alumnos. Cabe mencionar que los alumnos se incluyen en la muestra por ser sujetos que aprenden las creencias pedagógicas de docentes y las reproducen. Se analizan los resultados con estadística descriptiva, se elaboran distribuciones de frecuencia, finalmente se hacen comparativos entre el grupo experimental y control. Adelante. Lo que vemos aquí es lo que fue la planeación del taller que implementamos. Lleva su inicio, desarrollo y cierre. Es un encuadre primero, se plantean algunas preguntas a los participantes, se desarrolla con la experiencia como estudiante, primero como estudiante, después las predicciones y las creencias, cómo toman un rol fundamental en esto. La función de la sistematización, la categorización, el planteamiento de la problemática, y bueno, se toman a nuestros teóricos, básicamente. Se concluye con algo
sobre lo que tienen que trabajar ya los estudiantes, que es la intervención educativa, retomando que no es una receta, se retroalimenta y se presenta un video finalmente. Se evalúa el taller con un cuestionario de preguntas con base en el grupo focal. Adelante. Aquí entra la participación de mi compañero, el maestro Alberto Armendáriz. Okay, muchas gracias. Bueno, continúo con la exposición. Aquí en la primera gráfica de resultados, en la figura 2, que se refiere al concepto de intervención educativa y su conceptualización. Bueno, pues es el punto medular de esta investigación, cómo conceptualizan tanto los alumnos y obviamente cómo lo refieren en relación a lo llevan arrastrando en relación a las creencias pedagógicas de los docentes. Aquí claramente nos muestra que el grupo control tiene la creencia acerca de la intervención que se refiere a un trabajo de un educador social. Mientras tanto, ya los datos que se recaban en el post-test del grupo experimental nos están dando un resultado en virtud de que casi la mitad conceptualiza la intervención en relación a la transformación de la realidad emergente, que es de lo que veníamos hablando desde el marco teórico. Aquí, en esta primera gráfica, podemos checar, inicialmente la mitad del grupo experimental lo refiere también como una educación social y la otra parte como transformación de la realidad. Adelante, por favor. Vamos a brincarnos esta parte, por favor, doctora, la siguiente gráfica. Ok, aquí en la gráfica 3 es en relación a la creencia respecto al enfoque de enseñanza de la LIE. Este enfoque está diseñado, planteado desde el documento general de la LIE. Por lo tanto, los docentes que imparten o que impartimos clase dentro de esta carrera, obviamente debemos de seguir este enfoque por competencias. Y aquí se observa claramente en el grupo control que dice, no tiene una definición clara del enfoque por competencias. Y ya que de hecho muestra que se dirigen también a otros enfoques. Mientras el grupo experimental, con un 22.5%, conoce este fundamento por competencias de la LIE y tanto su relación con el enfoque humanista y el enfoque constructivista, que obviamente están implícitos dentro de este enfoque por competencias. Adelante, doctor. Ok, nos saltamos también, por favor, seguimos a la siguiente gráfica. Ok, aquí en esta gráfica estamos evidenciando los efectos del taller. La mitad del grupo control nos está manifestando la necesidad de profundizar en clases de investigación-acción. Ok, para un mayor conocimiento y otros opinan lo contrario. Pero por otra parte, más de la mitad del grupo experimental manifiesta conocer metodologías diferentes a la investigación-acción que pueden implementarse en la solución de problemáticas. Esto es también un punto medular porque de hecho en muchos casos las clases que se imparten, aun y cuando no se debe de indicar o profundizar como la metodología de investigación-acción como principal en vía para solucionar problemas, los docentes lo toman como una creencia y se lleva, pues obviamente, hasta el término del desarrollo curricular de nuestros estudiantes. Ok, adelante, doctor, por favor. Asimismo, te vamos a presentar otros resultados. En la siguiente, por favor. Otros resultados que también se obtuvieron a través de las notas de campo, dentro de tanto del grupo focal como del test que llevamos al final y de las notas adicionales, encontramos diferentes aspectos, emergen diferentes categorías. La siguiente, por favor, doctor. Una de ellas, o la primera, es que no hay un dominio en el conocimiento del modelo educativo por competencias. Como ya lo comentamos anteriormente, los docentes desconocen en parte este enfoque y su planteamiento desde el documento general. Por lo tanto, hay una confusión en el perfil de egreso del profesional. Asimismo, es necesario dar a conocer el perfil de la LIE, la identidad que es realmente un licenciado en intervención educativa, y esto lo manifestaron los participantes en todo momento. La siguiente, por favor.
Ok, asimismo, existe una ambigüedad en el perfil de egreso de la LIE. Es un obstáculo o impedimento. Esto lo indican tanto los estudiantes como en las diferentes observaciones que se hacen o seguimiento de los egresados, lo cual lo ven como un impedimento para colocarse en diferentes áreas laborales, por el hecho de que se desconoce realmente cuál es el perfil y cuál es la identidad de un LIE, que muchas veces se confunde con la de un docente egresado de escuela normal. Adelante, por favor. ¿Sí? También existe la creencia en la forma, y esto se repitió de una forma constante. Los LIEs dentro de su formación y desde las prácticas profesionales realizan planeaciones acerca de su intervención. Obviamente para ello primero hicieron un diseño de esa intervención que van a llevar a cabo. Y hay una diferenciación entre la planeación de las actividades de intervención con las planeaciones que realizan de una forma didáctica para contenidos programáticos los docentes. Esto sucede porque muchas veces los alumnos, nuestros alumnos, se inscriben en organismos de prácticas profesionales del Sistema Educativo Nacional, ya sea en la educación preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, ahí existe una ambigüedad por el hecho de que los mismos docentes que imparten clase en la LIE, a estos alumnos que se van a las prácticas, tienen la idea de que deben de planear cómo planear realmente un docente de grupo. Y hay una diferencia ahí enorme. También existe la creencia pedagógica de que la LIE cuenta con un modelo conductista, constructivista o humanista. Y es una confusión muy clara que se mostró con el desconocimiento, obviamente, del plan por competencias. Ok, la siguiente, por favor, doctor. Existe una creencia pedagógica en que debe hacer intervención como una receta. Vaya, a través de todas las generaciones que han egresado y que se han tutorado, asesorado a través de prácticas profesionales dentro de esta institución, a veces se cree que hay una receta para intervenir, y esto mismo lo toman los alumnos. Es una confusión, es una creencia pedagógica que se lleva obviamente hasta las prácticas profesionales y posteriormente a una práctica ya profesional en el ámbito laboral. ¿Ok? Se cree que sí, se va a iniciar con un diagnóstico, ya sea socioeducativo, psicopedagógico, y que intervenir es hacer investigación-acción. Se sigue reflejando la investigación-acción como única forma de solución o de intervención propiamente hacia las problemáticas que emergen. Existe una demanda por fortalecer el área de educación emocional dentro de los mismos estudiantes. Esto quedó de manifiesto dentro del grupo, tanto el grupo focal como en sí ya del taller. Los estudiantes manifiestan que para poder intervenir, obviamente, tanto en áreas de educación socioemocional, en los organismos a los cuales se tiene que ir, no solamente se tiene que conocer conceptual y metodológicamente cómo intervenir, sino que ellos mismos también necesitan de los recursos o las competencias necesarias para hacer frente a este reto, ya que en muchas ocasiones las problemáticas que emergen con las cuales se interviene son problemáticas emocionales bastante fuertes. Por favor, doctor, lo siguiente. Vamos cerrando, por favor, maestro Alberto. Perfecto. Bueno, pues en específico también se encuentra que la creencia en los docentes que intervenir debe ser como en disciplinas específicas. Se cree que el estudiante del IE debe de contar con una educación específica, con un conocimiento en áreas específicas para intervenir, por ejemplo, con personas con necesidades educativas, pero ya más focalizadas, que deben tener conocimientos para atender a niños autistas, etcétera. Cuando realmente ellos lo que tienen que hacer es el diseño de su intervención para trabajar con este tipo de problemáticas. Ok, muy bien, pues por lo pronto, estos son los resultados a grosso modo. Espero que hayan quedado entendidos. Gracias.
Gracias a usted, maestro Alberto. Veo de regreso aquí a la maestra Yadira. Maestra Yadira, ¿me indicas si estamos listos? Sí, aquí estoy lista. Gracias. Vamos entonces ahora a escuchar precisamente a la maestra Yadira Saavedra con el trabajo de investigación titulado Estrategias de adquisición de información empleadas por estudiantes de 2 instituciones formadoras de docentes del estado de Durango. Voy a continuación a proyectar las diapositivas correspondientes a este trabajo de investigación, al mismo tiempo que los voy invitando a que escriban aquí en el chat de esta aula si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor. ¿Me confirman, por favor, que puedan visualizar la presentación? Sí, así es. Ya lo estoy visualizando. Muchas gracias. Adelante, maestra Yadira. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Este trabajo que hoy presentamos es un ejercicio de un trabajo colaborativo entre 2 instituciones formadoras de docentes, liderado por el maestro Flavio Ortega Muñoz, y que nos invita a colaborar para encontrar también algunas respuestas de mejora a nuestra actuación docente. Adelante, por favor. El trabajo denominado Estrategia de Adquisición de Información empleadas por estudiantes de 2 escuelas formadoras de docentes aquí en el estado, parte de una necesidad. Reconocemos que a las instituciones ingresan alumnos con esquemas de conocimientos muy diversos. Su escuela de procedencia de nivel bachillerato es diversa y por lo tanto también podemos pensar que esos procesos de aprendizaje también son distintos. Nos podemos encontrar alumnos que tienen bajo rendimiento, alumnos que también tienen un rendimiento bueno a pesar de condiciones no tan buenas de estudio, alumnos que reconocen no tener algunas estrategias desarrolladas para el trabajo autónomo que requieren los estudios de nivel superior, y en ocasiones desconocemos como docentes cuáles son esas estrategias. Por lo tanto, poco haremos o poco podemos hacer para ayudarlos. Hay realmente una necesidad de identificar estas estrategias que utilizan nuestros estudiantes para brindar herramientas, ya sea desde el aula o en procesos de asesoría o en procesos de tutoría. Es esta necesidad la que nos lleva a nosotros a elaborar o haber elaborado este trabajo, esta parte del trabajo que hoy presentamos. Adelante, maestro. Encontrar dentro del estado del arte todo lo que se ha escrito sobre estrategias de aprendizaje es muy amplio. Podemos encontrar particularmente sobre el tema que nos interesa, que está ubicado desde educación básica, educación media superior y superior, incluso que también podemos encontrar estudios ya dentro de el posgrado. Y nos vamos a encontrar algunos autores que trabajan desde resultados descriptivos a partir del cuestionario ACRA, que es el que también nosotros retomamos, otros estudios de enfoque cuantitativo que empiezan a relacionar las estrategias con otras variables de rendimiento, y nos encontramos también de manera específica estudios donde se trata de revisar las estrategias de adquisición de información de estudiantes de posgrado. Entonces, podemos nosotros pensar que no es un tema completamente nuevo, que no se ha descubierto. Sin embargo, para los efectos que nosotros necesitamos en conocer para atender a nuestros alumnos, es importante tener todos estos referentes. Adelante. Bueno, dentro del planteamiento del problema, nosotros nos estamos preguntando cuáles son las estrategias empleadas por estudiantes del primer grado de las licenciaturas que ofertan las instituciones que participamos en este estudio. Y tratamos de pensar en esbozar un perfil descriptivo para poder posteriormente profundizar en este tema de las estrategias. Y todo esto con el fin de trazar líneas de acción para poder mejorar esa actuación que tenemos como docentes en el aula en el sentido de la orientación y la ayuda a nuestros estudiantes. Adelante, maestro. Los objetivos que nos planteamos: identificar las estrategias que emplean los estudiantes del primer grado de las licenciaturas en ambas instituciones
para que se pueda eficientar los cursos de la malla curricular, facilitando procesos de enseñanza y aprendizaje. De manera específica, identificar el nivel de frecuencia de empleo de las estrategias de adquisición de información en estudiantes de ambas licenciaturas que se ofertan en estas escuelas. Un segundo objetivo, determinar las estrategias de adquisición de información que tienen un mayor nivel de empleo y también las que menor se utilizan, y también hacer un análisis respecto a estos resultados en relación con las variables, institución en la que se estudia y el programa de estudios que se está cursando. Adelante, maestro. Bueno, como referentes teóricos encontramos también una literatura bastante amplia. Nos podemos encontrar los conceptos básicos sobre estrategias, nos podemos encontrar de varios autores en donde se consideran una guía de acciones que hay que seguir, es decir, no son actividades que son generadas nada más porque sí, siempre tienen una intencionalidad, tienen una secuencia, son particulares también y que son elaboradas o llevadas a cabo de manera consciente para poder llegar a esos procesos de aprendizaje o relacionados con el alcance del aprendizaje. Voy a ser muy concreta en esta diapositiva, dado que en la y en nuestros avances de trabajo tenemos un mayores elementos de referentes teóricos. Sobre la tipología de las estrategias de aprendizaje, bueno, nos vamos a centrar particularmente en las que señala el instrumento que nosotros estuvimos trabajando. Y este habla de 4 estrategias que se utilizan para ir adquiriendo o reforzando procesos de aprendizaje, iniciando por las estrategias de adquisición de información, luego las estrategias que se utilizan para codificar, luego las que se utilizan para recuperar información y finalmente las que ayudan al procesamiento de esa información. Para efectos de este trabajo, nosotros nada más nos vamos a centrar en la primera de la tipología, que son las estrategias de adquisición de información. Adelante, maestro. La metodología que nosotros decidimos seguir es cuantitativa, un diseño no experimental y de carácter exploratorio, descriptivo, correlacional y transversal. Se aplicó a 155 estudiantes del primer semestre de la licenciatura en educación de la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera y del Centro de Actualización del Magisterio. 119 estudiantes que estudian, que cursan la licenciatura en educación primaria, 26 la licenciatura en educación secundaria y 10 la licenciatura en educación física. Son las licenciaturas que se ofertan en ambas instituciones. Recuperamos los datos a través de una encuesta, es un cuestionario ya estandarizado y la aplicación fue directa por parte de cada uno de los que participamos en este ejercicio. Los resultados los dividimos en 2 partes. Primero el análisis descriptivo y después el análisis inferencial. ¿Qué podemos encontrar primero del análisis descriptivo? A lo mejor ustedes ven aquí algunas diapositivas con muchos datos y muchos números, pero vamos a encontrar en todo esto que la media general fue de 3.3. Revisando los baremos para la valoración de esta información, encontramos que los alumnos de ambas instituciones manejan un nivel alto de estrategias para adquisición de información. Sin embargo, encontramos diferencias. Encontramos que el Centro de Actualización del Magisterio tiene un nivel un poco más alto, se encuentra dentro del nivel alto, mientras que los estudiantes de la Escuela Normal Aguilera están dentro del nivel medio, un 65%. Aún así, cuando pareciera no ser tan significativa la diferencia, sí pudiéramos encontrar resultados diferentes posteriormente para encontrar algunas explicaciones. Adelante, maestro. Sí. Las estrategias de adquisición de información donde se presenta un menor nivel de frecuencia de empleo tienen que ver con el repaso, tienen que ver en general con el repaso en voz alta, pero también hay unas diferencias significativas. Los estudiantes de la escuela normal indican que utilizan de menor forma el subrayado, mientras que los estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio hablan de un repaso mental
Entonces podemos pensar también que la manera en cómo están utilizando esas estrategias también nos van a dar para poder analizar cómo atender de manera diferenciada a nuestros estudiantes. Adelante, maestro. Podemos coincidir en el empleo poco frecuente de estrategias de repaso, ¿sí? Sin embargo, vamos a pensar que al final de cuentas, las diferencias individuales o las diferencias por escuela son las que nos permitirían tomar a nosotros decisiones en relación a la información que estamos recibiendo y los procesos de cómo podemos ayudar. Estos dos análisis que se realizaron, tanto de las estrategias más utilizadas como las menor utilizadas, se llevan a análisis en relación con las siguientes variables, y para eso vamos a entrar al proceso de análisis inferencial. Adelante, maestro. Bueno, respecto a la variable de la institución en la que se estudia, sí podemos encontrar algunas diferencias significativas. Los estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio presentan un mayor nivel de frecuencia de empleo en 5 de las estrategias que permiten recuperar información. Y nos vamos a encontrar que seguramente al hacer este análisis un poco más amplio o continuar, porque esta es una sola parte del estudio, podemos encontrar otras respuestas en relación a esta variable. Pero sí podemos decir entonces la diferencia significativa podemos encontrarla dentro de estrategias que son el repaso, el subrayado, el epigrafiado, el señalamiento de notas dentro de los apuntes, el subrayado, que tiene que ver cuando hacemos alguna nota, y esto también dependería entonces de esa característica en la que el alumno está trabajando dentro de la institución. Adelante, maestro. El programa que cursa, aquí encontramos algo interesante. Podemos encontrar una diferencia también en relación a diferencias respecto a los ítems que iba señalando el instrumento, para poder encontrar dentro de esas estrategias cuáles son las más utilizadas y cuáles son las menos utilizadas y en relación al programa que cursa. Aquí para ser más concreto encontramos algo muy importante. Encontramos una diferencia. Adelante, maestro, en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Encontramos un resultado importante. Los alumnos que cursan la licenciatura en educación secundaria son los que manifiestan una frecuencia de empleo más alta en esta serie de estrategia de adquisición de la información. Y entonces nosotros podemos encontrar que posiblemente esta variable está relacionada también a que la modalidad escolarizada de la licenciatura sea un elemento que lo determine, porque como es una actividad en la que el alumno tiene que estudiar en ocasiones por su cuenta o generar ya su proceso de aprendizaje autónomo, entonces lo obliga también a generar otro tipo de estrategias que aquellos alumnos que están tomando clase de manera escolarizada. Esto fue la principal diferencia y resultado que encontramos en esta parte del análisis inferencial. Adelante, maestro. ¿Sí? Como conclusiones de esta primera parte de esta ponencia, que es nada más el análisis de una parte de las estrategias de los que se manejan en el cuestionario ACRA, vamos a encontrar que se presenta un alto nivel de frecuencia, efectivamente. Lo manifiestan, si no de manera diferenciada, sí hay una significación respecto a la licenciatura que se estudia, y dentro de ella, vuelvo a repetir, tendría que ver mucho la forma en cómo esas mismas estrategias se están utilizando de acuerdo a la necesidad de trabajo que se tenga en cada uno de esos semestres o actividades que se realizan por el tipo de modalidad en la que se está estudiando. Adelante, maestro. Y bueno, también podemos encontrar que la institución en la que se estudia también nos puede permitir encontrar una diferencia significativa para tomar esa serie de decisiones. ¿Para qué nos permite a nosotros llegar o presentar esta parte y junto con ella el resto del trabajo? Porque este perfil, al final de cuentas, nos permite tener insumos para informar a las áreas correspondientes de cómo ingresan nuestros estudiantes al momento de llegar a la carrera,
pero también puede ser de potencial aplicación durante el siguiente año de la carrera para poder hacer análisis y poder ir revisando esos procesos de crecimiento formativo y también en cuestiones de hábitos de estudio o de esas estrategias de aprendizaje que nos permitan llegar a la parte autónoma. Y finalmente, los criterios de estos resultados nos permitirán también comunicar a las autoridades para poder generar en las instituciones correspondientes algún proceso de seguimiento de la parte de los formadores, es decir, desde las áreas de tutoría, desde las áreas de asesoría o desde las áreas en las que el maestro esté interesado en ayudar al crecimiento formativo de los estudiantes que está atendiendo. Y bueno, pues de manera generalizada, estos son los resultados parciales de un estudio que implica 4 estrategias de aprendizaje, de los cuales presentamos nada más la primera. Sí, maestro, son las referencias finalmente, las referencias que estamos utilizando, y están nuestros correos electrónicos de parte del Centro de Actualización del Magisterio, maestro Flavio Ortega Muñoz, de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, la maestra Edna Citlalia La Torre González y una servidora. Gracias. Gracias a ti, maestra Yadira, muchas gracias por tu presentación. Vamos entonces a la última de las ponencias de nuestra mesa de trabajo. Los seguimos invitando para que en el chat vayan planteando algún comentario o alguna pregunta para sus compañeros ponentes. Igualmente, si rescatamos por algún otro medio alguna pregunta, algún comentario, pues en su momento, en la etapa final, se las plantearemos a los compañeros ponentes. Les decía, vamos a la cuarta y última ponencia de nuestra mesa de trabajo 2.4. Esta se titula El cálculo aritmético en la resolución de problemas. Los autores son Lucio de Jesús Nevares y la doctora Vianey Sariñana Roacho. Voy entonces a proyectar a continuación las diapositivas correspondientes. ¿Me confirman, por favor, que puedan verlas? Sí se ven. Se ven. Sí, sí se ve. Adelante, por favor, maestros. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí me escucho, ¿me confirman? Sí, adelante. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Mi nombre es Lucio de Jesús Nevares. En acompañamiento con la doctora Vianey Sariñana Roacho, estamos presentando esta investigación que se llama el cálculo aritmético en la resolución de problemas. Soy orgullosamente egresado de la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera, compañía de la asesora, la doctora, quien estuvo al pendiente y asesorando esta investigación. Esta investigación fue desarrollada en lo que fue la comunidad de El Salto Pueblo Nuevo, en una escuela primaria, con un grupo de 34 alumnos, una escuela numerosa, en un contexto desarrollado, medio desarrollado, que oferta una educación a nivel profesional, por lo que no hay algún pretexto, aparte de lo económico, pues a continuar con los estudios. Continuamos. Esta investigación fue guiada a través principalmente de un diagnóstico. Un diagnóstico, pues como todos sabemos, es un punto de partida, tal como nos lo dice Luchetti Berlanda, que resulta un apoyo insustituible para iniciar una acción. ¿Qué va con esto? Pues que a partir del diagnóstico nosotros podemos identificar cuáles son las dificultades, qué hay bueno, qué hay malo. Entonces el diagnóstico es el punto de partida que nos va a permitir desarrollar cualquier acción. Esta investigación también fue pues guiada mediante una técnica, lo que es la observación participante. Dentro de ello, pues se tomaron algunos instrumentos para dar al punto de partida, lo que pues fueron los diarios de campo, tanto del docente, investigador, como de los alumnos, guiado pues mediante un examen, en este caso pues lo del CISAT,
que era más bien guiado pues por los 3 elementos, que era lectura, escritura y cálculo, pues cálculo. También se tiene que tomar como referencia el cómo aprenden los niños, qué canales podemos obtener. En este caso, en el diagnóstico, pues fue arrojado que los alumnos seguían por un nivel, en su mayoría, seguían por un nivel kinestésico, les gusta manipular a ellos. Mismo en el diagnóstico, pues tomamos como referencia lo que son las dimensiones de la práctica. Estas dimensiones nos ayudaron mucho, pues hoy en día no solo hay que apostarle a lo académico, sino a lo mental del niño, a los sentimientos, qué nos ayudan, cuáles son las dificultades, por qué tenemos en los niños estas dificultades, qué les está pasando. Entonces, estas dimensiones nos ayudan a ir más allá. Continuamos, por favor. El objeto de estudio, pues, fue identificar el problema. Como bien sabemos, a través del diagnóstico logramos obtener que el problema, hay muchas dificultades en todos los grupos. En este caso, en este grupo, fue la resolución de problemas. Los alumnos tienden a resolver el problema. Hay muchas dificultades en cuanto a qué operaciones utilizan, a cómo lo utilizan, a la comprensión. Entonces, lo que nos dio a pauta a identificar el problema, que fue el cálculo aritmético en la resolución de problemas. El cálculo aritmético, pues, funge aquí un muy importante papel, puesto que nos permite desarrollar los problemas. Este mismo objeto, pues, fue identificado a través de 6 elementos que propone Fortín. Por ahí, pues, uno era la exploración empírica, donde dice que pues, la exploración empírica es adecuada y contribuye al avance de los conocimientos. No solo es un estudio, sino que nos va a permitir ir más allá de por niveles, qué pausas van a hacer los alumnos, qué nivel sigue y cómo se está llevando un avance. Todo esto, pues, para resolver un problema que consiste en facilitar en el alumno, tanto en el alumno como en el investigador, el conocimiento de destrezas básicas, los conceptos fundamentales y la relación entre ambos. El resolver problemas no es solo de ya hice una operación y terminé, no. Tenemos que saber qué se nos propone, qué series vamos a seguir. Y en este caso, pues se requiere principalmente la comprensión lectora. Por eso es que las matemáticas, pues no solo es una rama sola, sino que se ayuda de las demás. En este caso, como les comentaba, la comprensión lectora, pues funge también un papel muy importante, y lo que es la comunicación oral y escrita. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a presentar? Todo esto, pues a través de, como les comentaba, fue en una escuela. El 6º grado fue el objeto de estudio. Entonces, ya en 6º grado se supone, según autores, que estos niños ya deben de realizar operaciones concretas. Más sin embargo, pues en lo que fue el diagnóstico no lo es tan así. Sí tienen conocimientos de resolución de problemas, pero hay que desarrollarlos más. Entonces, aquí también se requiere lo que son los conocimientos previos y qué conocimientos han adquirido a lo largo de su formación en educación primaria. Continuamos. Esta investigación fue desarrollada mediante un enfoque cuantitativo. El cuantitativo porque nos permite obtener datos numéricos, que a su vez pues fue mediante el método hipotético deductivo, que este método es propio de las matemáticas, según Popper, quien nos comenta que las matemáticas tienen que ser guiadas mediante la deducción y la comprobación. Asimismo, pues la reflexión y la observación fungen también un papel importante en este tipo de método. Nosotros lo que queríamos lograr con esta investigación, pues es observar y reflexionar.
el identificar en los niños qué razonamiento tienen, cómo es el razonamiento en la resolución de los problemas, hacia dónde quieren llegar y cuál es su punto de ir al más allá en un problema. Esta investigación, como les comenté, es de tipo hipotético-deductivo. La hipótesis planteada fue el planteamiento de problemas matemáticos en situaciones diversificadas que contribuyen favorablemente la resolución de problemas. Entonces, en esta hipótesis nosotros íbamos a comprobar que a través de la resolución de problemas a través del planteamiento de problemas matemáticos, los alumnos iban a adquirir herramientas indispensables para poder resolverlos de la mejor manera. Continuamos, por favor. En esta investigación se plantearon cinco actividades, entre ellas, aparte de lo que fue el diagnóstico para identificar todas las situaciones problemáticas que había. Una vez identificada esa problemática, que eran la resolución de problemas, volvimos a hacer otro diagnóstico para ver qué tan difícil o qué tan problemático era esta situación. Entonces, el primer plan de trabajo pues era enfrentando la situación. Fue una actividad donde fue una especie de diagnóstico, donde los alumnos pues claramente, según los resultados, pues sí mostraban una problemática no crítica, pero sí a su nivel, a sexto grado, a un paso de ir a la secundaria, sí presentaban una problemática. Entonces, esta situación nos permitió ir más allá. La otra fue lo que es la tiendita escolar. La tiendita escolar, pues comúnmente la conocemos para niños de primer año, de segundo año. Sin embargo, como les comento, pues a nivel primaria, los alumnos deben ir familiarizándose con otras actividades. En este caso, pues no solo lo que era la compra, ¿va? No solo lo que era la relación de los productos, sino pues se puede hacer muchísimas cosas con esta actividad. Pudimos lograr mucho, analizar muchos problemas, de diversos problemas. Entonces, esta actividad, lo que fue la tiendita escolar, nos permitió ir más allá. Otra situación fue el buzón matemático, en la cual los alumnos realizaban cartas con problemas, se interactuaban los problemas entre compañeros, y la respuesta a esa carta pues era responder el problema. La cuarta fue tendiendo problemas. Era un tendedero didáctico en el cual los alumnos iban seleccionando prendas o problemas. En este caso, pues eran problemas matemáticos. Los alumnos se guiaban mediante prendas que estaban tendidas en un lacito por ahí, y ellos mismos lo resolvían. Es buscar una manera de que los alumnos no solo es dictar un problema y resuélvanlo, no, es de que ellos, mira, pues ya tenemos esta prenda o esta imagen o esto, entonces es un interés para ellos mismos. El último fue un rally matemático. En diversas pruebas se hacían varias actividades. Tenías que pasar un puesto, se puede decir un puesto de ahí del rally, para poder pasar al otro. Entonces, en este puesto, pues se planteaban problemas, pero problemas en los cuales los niños, a través del juego, ellos iban resolviendo. Pero como les comento, fue el último porque pues ya se tuvo un análisis anterior. Cada uno de los problemas tuvo un método de resolución. Esto fue mediante lo que fue el conocimiento de Polya, lo que nos pudo ofrecer Polya. Él nos ofreció 4 puntos de partida para poder desarrollar un problema. El primero fue la comprensión del problema. El alumno debe de comprender el problema claramente, saber qué datos se tienen y qué se solicita. El siguiente es la concepción de un plan. El alumno selecciona la operación o las operaciones, dependiendo del nivel del problema. La tercera fase es la ejecución del plan. En la ejecución del plan, pues es resolver el problema con
con la fase anterior. Si el alumno dice que iba a resolver este problema con una multiplicación, entonces la tercera fase es ejecutar. Ahora sí, pues si el alumno dijo que con una multiplicación se realizaba, entonces aquí es donde se ejecuta. Y la cuarta fase es la visión retrospectiva. Bueno, ahora sí, si el alumno dijo que era una multiplicación o una división o cualquiera, entonces en la cuarta fase el alumno lo comprueba. ¿Es verdad que se hacía con esta operación o con estas operaciones? Entonces, como que por pasos el alumno se interesaba en desarrollar el problema. Como les comento, cada problema fue guiado por estas 4 fases: comprensión del problema, concepción del plan, ejecución del plan y visión retrospectiva, que era la comprobación. Todos estos problemas pues fueron guiados, toda esta investigación también fue guiada mediante lo que era la teoría del desarrollo cognitivo, las operaciones concretas y formales, como les comentaba. Por ahí, a su nivel y a su edad, los alumnos deben de desarrollar operaciones concretas y formales. Sin embargo, pues se requiere mucho trabajo y mucha investigación para poder descubrir que los alumnos deben de situarse en este nivel, a este grado, lo que son las operaciones concretas. Otro, pues, fue la teoría del aprendizaje, que eran las jerarquías de aprendizaje. Un aprendizaje no se obtiene de la noche a la mañana, hay que trabajar arduamente e ir por pasos, desde abajo hasta para poder llegar a la cima. Hay que trabajar por pasos, y ese trabajo pues no solo se realiza con el apoyo, no solo se realiza en el alumno, sino que el docente debe de fungir aquí un papel muy importante. Debe de ir guiando y desarrollando cada uno de estas etapas en el alumno para que el alumno pueda obtener este aprendizaje. Asimismo, pues se relaciona, es muy bonito todo ese trabajo porque todo se tiene relación. En este caso, pues el alumno, para que pueda obtener un aprendizaje, pues debe de ser un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo, pues es la representación ya formal de todos de estos problemas, en este caso, en esta investigación. Entonces, este aprendizaje significativo, los alumnos lo descubrieron cuando hacían la cuarta fase. La cuarta fase, como les comentaba, era la visión retrospectiva. Los alumnos comprobaban realmente si funcionaba todas las operaciones. Entonces, también Paul ya por ahí nos comentaba que un problema no solo termina cuando encontramos el resultado, no termina ahí un problema, sino que hay que ir más allá. ¿Dónde nos puede funcionar este problema? ¿En qué otros momentos y en qué otras situaciones podemos hacer uso de este problema y de esas operaciones? Entonces, aquí es donde entra el papel del aprendizaje significativo. Continuamos, por favor. Dentro del análisis se trabajó, les comento, se trabajó en esta investigación con tres niveles. El primer nivel es lo que son operaciones o problemas de un solo paso. En este caso, la adición, la sustracción, multiplicación, división, que los problemas se desarrollan con una sola operación. Entonces, el análisis fue lo que en este caso fue un nivel sobresaliente, lo que beneficia dando a la idea del razonamiento. En este caso, pues el grupo de sexto grado tuvo un nivel de razonamiento propicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Lucio. Concluimos entonces así esta primera etapa de presentaciones de ponencias, agradeciendo desde luego la participación de todos y cada uno de los autores de los 4 trabajos de investigación que el día de hoy se presentaron en la mesa 2.4 en el marco del 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa de la REDIE. Voy a revisar por aquí el chat a ver si hay algún planteamiento, alguna pregunta. Les comento
que en el canal de YouTube sí hay algunos planteamientos por parte del doctor Heriberto Monarres Vázquez. Entiendo que los cuestionamientos son para el maestro Lucio. En un momento más hago esos planteamientos, esas preguntas. Bien, inicio esta etapa de cuestionamientos con una pregunta que formula el maestro Francisco Enrique García López. Él pregunta, ¿cómo impacta el no tener nociones sobre el enfoque por competencias? Y es un planteamiento dirigido hacia el maestro Armendáriz y la maestra Laura. Reitero la pregunta, ¿cómo impacta el no tener nociones sobre el enfoque por competencias? Maestro Carlos, ¿gusta usted contestar o contesto yo? Bueno, contesto yo esta pregunta. ¿Cómo impacta el no tener el enfoque por competencias? Recordemos que los enfoques por competencias básicamente son conocimientos, habilidades, actitudes. En el caso particular de la OpenEdge y hablando de esta licenciatura que como mencionamos es un diseño un poco inacabado, pues bastante nos impacta. Desde el momento que hay una confusión en la metodología, estamos hablando de que vamos a tener problemas con las habilidades, hablando de los enfoques por competencias. Hablando de que tenemos problemas en la base conceptual, obviamente tenemos problemas en los conocimientos, ¿verdad? Y naturalmente, al momento de que hablamos de una conciencia social, al momento de que hablamos de que un interventor educativo va a un campo de trabajo donde no va con una receta, sino que va a colocarse entre lo instituyente y lo instituido y no tiene conciencia social, estamos hablando de actitudes. Entonces, de esta manera impacta directamente y gravemente, es por eso nuestra inquietud de develar estas creencias pedagógicas. ¿Por qué? Porque en el aspecto pedagógico tenemos el enfoque por competencias, pero si tenemos todo este historial de la licenciatura, obviamente los docentes, por competentes que sean los docentes, ¿verdad? Por preparados que sean, obviamente en nuestro caso, pues no alcanzamos realmente a cubrir con los tres aspectos básicos del enfoque por competencias, ni conocimientos, ni habilidades eficaces como debiera de ser, ni las actitudes que realmente la intervención educativa busca de acuerdo a nuestras bases teóricas, la doctora Negrete, Materán, Rojas y Eduardo Remedi. No sé si quedó claro así. Muchas gracias, maestra Laura. Gracias por su respuesta, muy amable. Vamos entonces a respetar el planteamiento o los planteamientos del doctor Heriberto Monarres Vázquez, planteamientos realizados en el canal de YouTube. Decía, entiendo que son planteamientos dirigidos hacia el maestro Lucio. Maestro Lucio, nos pide el doctor Heriberto Monarres, que profundices un poco acerca de si fue, hablando del método, un cuasi experimento. Solicita también que nos platiques un poco acerca de si fue una prueba pedagógica el instrumento que se utilizó y en ese sentido también pregunta ¿por qué no se consideró a Guy Brosseau en el sentido de que estás hablando tú de un trabajo de investigación en el área de las matemáticas? Adelante, maestro Lucio. Muy bien. Bueno, como comentaba, en un principio fue a través de un enfoque cuantitativo, lo cual pues
me guié por este enfoque porque, puesto que este enfoque se guía mediante lo que es la secuencia y la comprobación, que a su vez era un método hipotético deductivo. Partiendo de una hipótesis, se iba mediante lo que era la secuenciación, los pasos, para poder comprobar esta hipótesis. Entonces, el método hipotético deductivo de Popper pareció en la investigación el ideal para poder lograr plantear, o más bien, ¿cómo le podría decir? Comprobar esta hipótesis. Entonces, diferentes pasos, actividades y acciones, probar que esta hipótesis era falsa o verdadera. Entonces, guiado por este enfoque y por este método, por eso se decidió desarrollar esta investigación de esa manera. ¿Consideraste en algún momento retomar los planteamientos de Guy Brousseau, maestro Lucio de Jesús, o no has llegado a esa etapa? ¿Qué perspectiva tienes al respecto? Aún no hemos llegado a esa etapa. Comentamos, la investigación aún nos funcionaría más. La investigación, podemos investigar más, podemos llegar a esa etapa y a muchas más allá. Solo que, como le comentaba, pues sí se guiaron por ahí varios autores, pero pues se consideró en este caso a Popper en este tipo de método. Gracias, maestro Lucio de Jesús. Un último planteamiento hacia ti también, maestro Lucio, por parte de la maestra Mayra Mendiola. Ella pregunta, ¿cómo se manejó el uso de la operación? Y pregunta también si no consideraste el hecho de retomar esta parte de centrar los procesos en la comprensión de los problemas matemáticos. Insisto, si consideraste la posibilidad de centrar los procesos en la comprensión de los problemas matemáticos. Muy bien, gracias. Agradezco el comentario y la pregunta. Bueno, pues principalmente como les comentaba, a través de lo que fue el diagnóstico, el diagnóstico pues nos arrojó, en los resultados nos arrojó que los alumnos requerían un apoyo más hacia la resolución de los problemas. Sí se consideró también lo que fue la comprensión lectora. La comprensión lectora por ahí se estaba trabajando en compañía del maestro titular. En este caso fue cuando estaba desarrollando mis prácticas profesionales. El maestro estaba trabajando lo que era la comprensión lectora. Entonces, el yo intervenir en esta acción del maestro titular sería darle un realce más, profundizarlo más en este caso al tema del maestro titular. Sin embargo, pues con el gran apoyo del maestro titular y de la doctora, decidimos, como les comento, a partir del diagnóstico, guiarnos por este tema, lo que era la resolución de problemas, puesto que ya se estaba trabajando con los alumnos. Y en ambas participaciones, lo que era la comprensión lectora y la resolución de problemas, nos guiaron a este resultado que obtuvimos, que fue un resultado favorable, puesto que los alumnos se encontraban a través de todas las acciones que se hicieron, los alumnos alcanzaron, como les comento, un nivel de razonamiento propicio. Los alumnos al final de la investigación lograron acatar todos los datos, lograron comprender el problema, no solo un problema, como les comento, se trabajaron 3 tipos de problemas. Entonces, el tercer nivel de problemas, de tipología de problemas, era como el más avanzado, en el cual pues se intervenían 2 o más operaciones, y también pues se trabajaba con cantidades fraccionarias, con porcentuales y decimales. Entonces es un grado más adelantado, pero sí hubo esa relación de la
la comprensión lectora y la resolución de problemas. Muchas gracias, maestro Lucio de Jesús. Para ir cerrando esta segunda etapa de planteamiento de preguntas y respuestas, un último planteamiento precisamente del maestro Homero Gámez Almanza, este planteamiento dirigido a la maestra Rosa Yadira Saavedra, a la maestra Edna Citlali Alatorre. Dice, tomando en consideración la diferencia en los contextos en los cuales se desarrolla el hecho educativo en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera y en el Centro de Actualización del Magisterio, ¿cuáles consideran que son las principales diferencias respecto a los niveles de empleo de las estrategias de adquisición de información entre los estudiantes de una y otra institución? Y en ese sentido, ¿cuáles serían las principales decisiones que nosotros como docentes pudiésemos tomar? Sí. Bueno, las diferencias que encontramos fue precisamente en la modalidad de licenciatura que se está estudiando. Encontramos que aquellos alumnos que están estudiando una licenciatura semiescolarizada han sentido más la necesidad o han tenido más la necesidad de buscar estrategias de aprendizaje y dentro de ellas las que corresponden a esa primera parte de adquisición de información que se adecúen a esa modalidad, es decir, vamos entrando un poco más en el proceso de aprendizaje autónomo que las características propias de la modalidad exigen. De ahí encontramos nosotros esa principal diferencia. ¿Dónde no encontramos una diferencia? Porque todavía no lo hemos establecido y creo que sería importante, maestro Homero. Si nosotros hacemos una correlación de variables en relación a su promedio de bachillerato o a la modalidad de bachillerato que tienen, a lo mejor podríamos, sin embargo, no lo tomamos así. Sí sería importante también hacer un análisis en relación a cuál es la información con la que llegan, esa información con la que llegan a las escuelas normales o al centro de actualización, para revisar también desde esa parte de la trayectoria académica previa a la licenciatura que nos pueda aportar mayor información. Ahora, ¿qué podemos tomar como decisiones? Nosotros consideramos, bueno, la escuela es un internado, la escuela tiene un servicio de tutoría igual que lo tiene el centro de actualización, pero me parece que un punto importante sería tomar decisiones diversificadas desde el proceso de apoyo que se puede dar desde la tutoría o la asesoría, considerando los elementos o el ambiente donde nos encontramos. Es decir, nosotros en el internado tenemos a los alumnos en disposición completa por el tiempo que permanecen ahí en la institución, porque la licenciatura escolarizada, a diferencia de los alumnos que pudieran tener en la licenciatura en educación secundaria, cuya modalidad es semiescolarizada. Y pudiéramos ahí tomar decisiones diferentes. En el caso de la escuela, tener la información completa para los alumnos del primer año y también para el centro de actualización, con otras variables, además de estas que hemos mostrado para el ejercicio que hoy compartimos, nos va a permitir tomar decisiones sobre esa orientación y ese funcionamiento que le vamos a dar a la función tutora. Es decir, si yo ya conozco, al menos de una manera cuantitativa y a lo mejor de una manera plasmada en un primer diagnóstico, cómo es que mi alumno me está diciendo qué estrategias utiliza, pues le puedo dar un seguimiento y puedo generar con él, a partir de esas actividades que yo como maestro esté interesado en generar con él actividades para darle seguimiento a su proceso de estudio, pero también para generar actividades en las que dentro de la clase yo pueda diferenciar y no quedarme con el pensamiento de que todos los alumnos puedan aprender o van a aprender de la misma manera. Tendría que diversificar a razón de esas estrategias de aprendizaje las que yo misma como estoy implementando en el grupo y de manera particular con los alumnos a los que me interese dar seguimiento. En este caso, muchos de nosotros en la escuela pues fungimos como tutores y de ahí puede ser una alternativa. Muy bien, muchas gracias, maestra Yadira, muy amable. Ofrezco una disculpa al maestro Jesús Alberto Padilla Madueña, está planteando todavía preguntas por ahí en el canal de YouTube, pero necesitamos cerrar esta mesa de trabajo. Agradecemos el interés que han mostrado todos y cada uno de quienes están participando en la transmisión simultánea por YouTube. Agradecemos los comentarios, las felicitaciones hacia los ponentes por parte de la maestra Mayra Mendiola, desde luego también por parte de Martín Muñoz Mancilla. En fin, un agradecimiento muy especial a todos quienes están participando a través del canal de YouTube.
Y desde luego un agradecimiento muy especial, también una sincera felicitación a todos y cada uno de los ponentes que participaron en esta mesa de trabajo 2.4. Para finalizarla, precisamente me voy a permitir proyectar voy a dar lectura a una de las constancias que les vamos a hacer, que les vamos a entregar a todos y cada uno de ustedes en su rol de ponentes. ¿Me confirman, por favor, que puedan visualizarla en este momento? Sí. Dice: la Red Durango de Investigadores Educativos AC y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango otorgan la presente constancia a Francisco Enrique García López por su participación como ponente con la investigación El desarrollo de competencias cognitivas en la formación docente en el marco del 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa de la Red Durango de Investigadores Educativos AC, celebrado del 22 al 24 de octubre de 2020. Victoria de Durango, Durango, 24 de octubre de 2020. Firman doctor José Luis Cuauhtémoc García Rodríguez, presidente de la Red Durango de Investigadores Educativos AC, y la maestra Juana Eugenia Martínez Amaro, directora general de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. En la persona del maestro Francisco Enrique García López, reitero mi agradecimiento y mi felicitación. También, desde luego, el agradecimiento y la felicitación por parte de todos los participantes en esta transmisión hacia todos y cada uno de los ponentes que participaron en esta mesa de trabajo 2.4. Estamos culminando precisamente así los trabajos de esta mesa de trabajo. Les comento a los participantes en esta mesa y a quienes me escuchan a través del canal de YouTube que para cerrar la jornada del día de hoy vamos a tener la presentación del Mariachi Flash Mob de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la máxima casa de estudios de nuestro estado de Durango. Entonces, en ese sentido, los invito, estimados ponentes, estimados asistentes, participantes en las actividades del 7º coloquio, a trasladarnos al canal de YouTube número 1. La transmisión, la participación del mariachi será, insisto, por ese canal número 1 de Redie Televisión. Flavio Ortega, quien les habla, les agradece y seguimos, por favor, atentos a las actividades del 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa de la Redie. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, cuídense. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta